El Patio presenta Relatos Nómadas. Cuando mi única hija Ariana se convirtió en madre, cuando tuvo a Río, cuando me hizo abuela, me confrontó con la maternidad, la suya tan radicalmente distinta a la mía. Entonces me puse a pensar en todas esas mujeres indígenas que yo he ido conociendo a lo largo de tanto viaje. Y pensé en las indígenas porque conservan las tradiciones, porque hablan de sus ancestros, porque pasan muchísimo tiempo con los hijos, porque su vida transcurre así, en estar en su comunidad, ocupándose de sus hijos y de sus parejas, y no hacen ninguna otra cosa. Entonces recordé un viaje a una comunidad guarao, ahí en el delta del Orinoco, que era una comunidad cerca de el Caño Mánamo. Y fue un viaje donde vi muchísima miseria, donde a cada comunidad que íbamos llegando había aquella cantidad de muchachitos barrigones, sucios. Estaban los tanques de agua con el nombre del gobernador. Mucha basura, porque todo lo que el guarao va usando lo va lanzando al río. Y confían en que, claro, cuando la marea sube y baja cada 6 horas, 4 horas, se lleva toda esa basura. Y bueno, llegará alguna nueva, pero esa se la lleva. Y me pongo a conversar con algunas señoras, preguntando el nombre de los bebés. Y me cuentan que no le ponen nombre al bebé, que se lo ponen cuando ya tiene 1 o 2 años, porque sobrevivió. Mientras tanto, es el niño o la niña. Me doy cuenta que las posibilidades de que muera son tan altas, que ahí están la resignación, la conformidad. Ni siquiera hay dolor. Es la vida, es así. Son las condiciones que les tocan. Años después, voy a otra comunidad guarao y me consigo a Josefina Núñez. Su hijita ya tenía nombre. Su hijita se llamaba Yelisa. Tenía unos 4 años, había sobrevivido. Y Josefina cargaba a aquella muchachita adosada a ella, como un marsupial. Y se la llevaba al conuco para que viera cómo su papá había sembrado el ocumo. Y la estaba enseñando cómo era que se sacaba la fibra del moriche. Y se la sienta en las piernas mientras ella agarra aquella fibra y la va despellejando, la va sacando. Y después Yelisa veía cómo su mamá agarraba la fibra y la lavaba y le caía palos y la secaba. Porque Yelisa va a crecer pegada de su mamá todo el tiempo y va a aprender a ser una mujer guarao como su mamá. Ya Yelisa come gusano, el gusano de moriche que lo comen cuando tienen ya 2 años. En la comunidad Yanomami de Cejal, esto está junto al Orinoco, pero ya casi cruzando hacia el Cunucunuma, en el Alto Orinoco, por allí abajo. Me entero que las madres, los padres, entregan a sus hijas en matrimonio a los 8 o 9 años, cuando son unas niñas, para que se acostumbren a vivir con ese señor, porque es un señor, siempre es un señor. Y si es el capitán de la comunidad, todavía mejor.
ese señor se compromete a esperar a que la niña se desarrolle. Y en lo que esa criatura se desarrolla, tiene su primer hijo. En ese momento a esas muchachitas les llaman mocomoco, pero a las 30 años ya son patañomas. Entonces pasan a ser sustituidas por una nueva mocomoco. El Yanomami puede tener hasta 5 esposas, pero la mujer Yanomami se va a pasar toda su vida con ese solo marido, aun cuando éste tenga a otra cantidad de mocomocos que la van a sustituir. El problema es que los muchachos jóvenes se quedan sin mujer. Y como el señor no está dispuesto a ceder a su mujer, estos muchachos jóvenes se van a otra comunidad. Y los pleitos entre los Yanomami son por el robo de las mujeres, porque las van a buscar a otra comunidad. Sin embargo, llegamos a otra comunidad Yanomami, la comunidad Yanomami de Viriunabe, a orillas del Cassiquiare. Y aquí me consigo a una muchacha linda que me invita a maquillarme, así como ella, a pintarme la cara junto a ella. Y me entero que su marido la botó porque le parecía que ella era muy fea. Pero Germán, un muchacho muy joven, me contó que a él sí le gustaba a ella y que él sí la veía preciosa. Así que se quedó con ella y fue quizás la única pareja de jóvenes que me tocó conocer allí. Pero bueno, aparte de entregar a sus hijas en matrimonio cuando son unas niñas, no supe mucho más de cómo era una madre Yanomami. Los Yukpas quieren que sus hijas sean fuertes. Entonces las mandan al monte por un mes en lo que tienen la primera menstruación. Es la tradición y todas la cumplen. Sin embargo, me consiguió una muchacha colombiana que se había ido a vivir a Yapaina y estaba negada a mandar a su hija al monte. Pensaba que podía aprender a ser fuerte de otra forma. En la etnia guajira, los guayú, a las niñas las encierran cuando tienen la primera menstruación. Las llaman mahayu. Les cortan el pelo, botan toda la ropa porque ellas son unas mujeres. Mientras tienen esa primera menstruación tienen que estar en lo alto, sentaditas en su chinchorro. Deben aprender los oficios de las mujeres, principalmente cómo atender a los hombres. Remota Montiel estuvo encerrada 7 años, según cuenta Rómulo Gallegos en su libro sobre la misma tierra. En la comunidad de Cahuí, en la Gran Sabana, allí conocí a Alicia Castro, una madre pemón. Yo me siento protectora aquí en la Gran Sabana, aquí en mi comunidad y en todo a nivel del territorio también. Me siento protectora de los 4 elementos que contenemos todas nosotras mujeres, de la creación. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El fuego, el agua, el aire y el viento. Pero no solo se ocupa de la naturaleza. Alicia tuvo 17 hijos. Ahí estaban muchos de ellos. Además era muy loco porque se confundían los hijos de ella con los hijos de sus hijas, con los hijos de sus hijos. Nietos, sobrinos, tíos, todos más o menos de la misma edad. 13 mujeres y 4 varones tuvo Alicia. Bueno, a la mujer pemona, como nosotras le educamos, como nos enseñó nuestros ancestros, abuelos, abuelas, así vamos por ese camino. ¿Y cómo las enseñaron? Bueno, llevar el proceso de hacer casabe, de hacer cachiri, de mantener al marido, al conuco, a todas esas cosas y lo que viene más adelante ahora. Es un trabajo muy fuerte, ser una mujer pemona exige mucho de trabajo, de fuerza. No es normalmente como un ser humano, pues poco a poco uno aprende las cosas, viendo se aprende. Se educa a las mujeres también que ese no se debe hacer, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? Bueno, lo que obedecer principalmente al marido cuando lo hace, le responde, no gritarle si uno se enfade con el marido. También, bueno, ahí se ubican muchos problemas,
Pero eso no se debe hacer a partir de estos momentos. Hacer la obediencia que quiere el Padre Creador, como es, que nos mantiene el Padre. Así tenemos que mantener a nuestro marido, a nuestro esposo. ¿Tú recuerdas cuando tú eras una niñita, así como estos nietos tuyos? ¿Por dónde andabas? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer? Bueno, como mis hijas, como mi nieta, no he estado con una tía en forma de la civilización, pero ahora ver más bonito ser indígena desde pequeño, por el crecimiento del pequeño, o sea, de la infancia. Ellos lo están viviendo más mejor que el mío, cuando yo era pequeña. Cuando tú eras pequeña Sí. no te tocó estar aquí en la sabana. No, porque esa edad de 3 a 4 años me llevaron para Bolívar. ¿Y cuándo regresaste acá? Regresé a los 13 años. ¿Y a qué edad tuviste tú tu primer hijo? A los 16 años. A los 16. Eras una muchachita. Sí. Ujú. Y seguías, me imagino que eras todavía más bella de lo que eres ahorita. Me solidariza la persona que me quiere todavía en este momento, cuando nos casamos. A los 16 nos casamos. ¿Y él sigue por ahí vivo? Sí, él ahorita está descansando, que es Cornelio Castro. ¿Y Cornelio te sigue queriendo igualito que cuando Hasta tenías la 16? muerte. Hasta la muerte. Hasta nos la queremos. muerte. Ay, qué belleza, que te quieran hasta la muerte. Sí. Qué bonito. ¿Tú te sientes orgullosa de ser una mujer, Pemona? Sí, señor. Yo soy la mujer indígena de aquí, de la Gran Sabana, la propia indígena. Sí. La origen, la que guarda el parque. No es un parque, sino parque nacional. Ahorita, ¿cuántos nietos tienes tú? Tengo 32 nietos y 2 bisnietos, 3 bisnietos. ¿Y tú te sabes los nombres de todos? Todos los sé. ¿Y qué edad tienes tú? Yo tengo 9 días cumplido los 55 años. 55. No puede ser. Sí. Pero tú eres una muchachita para estar teniendo ese montón de hijos y de Bueno, nietos. para que vea. Ay, qué Pues los bella. quiero, Y todavía los amo a te ellos quiere todos. Cornelio. Sí, no te dije hasta la muerte. Nos Así queremos. es. ¿Y mi maternidad? ¿Cómo fue mi maternidad? Me casé de 19 años, perdí un ovario cuando tenía 21, no lograba salir en estado, me hicieron varios tratamientos y por fin salgo embarazada. Viví en los Estados Unidos. El día que nace Ariana, el 25 de noviembre de 1980. Estoy en el quirófano, el papá de Ariana está al lado y el médico me dice que es una niña. Para ese momento no sabíamos cuál era el sexo. Y cuando él me dice que es una niña, yo solamente pienso, aquí estamos mi hija y yo contra el mundo, como si se tratara de una batalla campal. Y en ese mismo instante borro a su papá de mi vida. Solamente me interesa esa criaturita que me acaban de poner en el pecho. Al año me divorcié. Con el tiempo entendí que yo no podía cargar sino con un solo hijo, y era mi hija. Y ese señor se había convertido en una carga, en un peso muerto. Así que me quedé solamente con mi hija. Y la verdad es que mi hija y yo contra el mundo se convirtió en una especie de mantra, de que esa criaturita solamente me tenía a mí para protegerla. Entonces empezaron como esas pruebas, esas cosas de que las dos teníamos que ser muy fuertes, y así como a las chupas las mandan al monte y a las otras las encierran. Yo me acuerdo que una vez Ariana tenía 1 año, yo tenía un Volkswagen que se caía a pedazos y nos íbamos para Maracay, a la casa de mi mamá, y bajando, casi entrando al túnel de los Ocumitos, me quedé sin frenos. Y yo
recorté y me metí en el hombrillo, y cuando estaba en el hombrillo vi que había una grúa estacionada y vi un caminito a la derecha. Y yo crucé y me metí por ese caminito y el carro se frenó en un monte y yo me bajé temblando. Y le digo al señor de la grúa, me dijo, ¿qué le pasa? Y yo le digo que me quedé sin frenos. Y el hombre, por supuesto, me dice, no puede ser, mi esposa se hubiera matado. Y yo solamente pensaba que allí estaba Ariana. Y cuando regresamos al carro, por supuesto, Ariana estaba llorando, había salido de aquel monte. Nos regresamos a Caracas en una grúa, le llevé el carro al taller y le dije, me tienes que arreglar el carro. Me quedé sin freno. Era una manguerita, se había soltado, la liga se había caído. Y yo esperé en el taller a que me lo arreglaran y agarré mi carro y me fui para Maracay. Porque yo dije, si yo no manejo hoy, yo no manejo más nunca. Y así fue como, bueno, esa fortaleza que yo sabía que yo tenía que tener. Porque a esa hija solamente la iba a criar yo. Su papá se convirtió desde ese momento y para siempre en una ausencia. Y lo mejor que te puede pasar cuando ese señor se convierte en una ausencia es ignorarlo. No esperar a que te dé nada. Entender que tú no dependes ni de él ni de nadie. Que Ariana solamente me tenía a mí. Entonces, por supuesto, esa fue una maternidad con una angustia, con una responsabilidad, con una carga de batalla campal, de eso que yo había dicho en el momento en que ella nació. Entonces, ella también tenía que ser fuerte, porque yo decidí que las mujeres no podíamos depender, nunca podíamos depender. Y yo me acuerdo que yo agarraba a Ariana, y ella también lo recuerda, Ariana tenía 4 años, 5 años, y yo la agarraba por los hombros y le decía, tú solamente te tienes a ti en el mundo, Ariana. Tú te tienes que aprender a defender. Tú tienes que saber hacerlo sola, siempre tú sola. No tienes a nadie, solamente tú. Entonces, me acuerdo que ella tenía su cuarto y yo nunca dejé que Ariana durmiera conmigo, porque eso era malcriarla, eso era crearle miedos. Ella tenía que tener su cuarto. Y me acuerdo que ella lloraba muchísimo en la noche, y su papá, hasta que nos divorciamos, antes que tuviera 1 año, iba y le llevaba un tetero, le llevaba agua, y el día que se mudó su papá, yo dije, esta criatura va a llorar hasta que aprenda. Y la dejé llorando 45 minutos. Yo estaba convencida de que esa era la disciplina, que así tenía que ser, que ella se tenía que acostumbrar, que ese era su cuarto y que yo tenía mi cuarto y que ella tenía que saber dormir sola. Una vez estábamos en Maracay y mi mamá la consiguió al lado de mi cama, había agarrado el edredón y lo había doblado y estaba durmiendo en el piso al lado mío, y mi mamá se le partió el alma. Y yo me acuerdo que yo le dije, mamá, ella no puede dormir conmigo, ella tiene su cuarto, ella tiene su cama, pero además así, ¿sabes? Normal. Eso era así, el rigor y la rigidez, porque no podíamos depender. También la fui convenciendo de las bondades de ser única hija, porque no hubo un solo momento de mi vida en que yo pensara en tener otro hijo. Yo no creo que yo fuera una madre sacrificada, sí ejemplar, entregada, pero no sacrificada, ¿sabes? Esas madres que me quito el pan de la boca para dárselo a mi hija. No, yo me peleaba con Ariana por el muslo del pollo,
porque a mí me parecía que tenía que ser igualitario y que si hay 2 muslos, uno es para ella y uno es para mí. Uno, porque ella tenía toda la vida por delante para comer muslos de pollo y yo no, porque ya yo tenía 30, ¿sabes? Y después fui teniendo 40 y después 50. Total es que entre toda su vida por delante y la mía, pues entonces vamos a dividirnos el muslo del pollo como debe ser. Después, las bondades de ser única hija, yo le decía, la mandaba para un campamento y le decía, Ariana, si tú tuvieras un hermano o una hermana, yo no te pudiera mandar, porque no tendría plata para pagar el campamento de los 2. Y después eran aquellas pruebas de independencia para Ariana. Vas a ir a un campamento y cuando ya ella conocía a todo el mundo en ese campamento, pues al año siguiente había que mandarla a otro distinto, para que ella se acostumbrara a conocer gente, a ir sola para un lugar y defenderse y echar para adelante. Y así fue siempre a campamentos distintos, incluso en un año a 2 campamentos diferentes porque ella tenía que aprender. Cuando Ariana tenía 13 años, empezó mi vida de viajes. Fue cuando yo empecé a hacer bitácora. Miren, no hubo un solo segundo en que yo dudara de hacer ese programa, en que yo me preguntara o me cuestionara cómo iba a hacer yo con Ariana. Yo salía de la casa con una maleta y Ariana salía con otra. Ella se quedaba en casa de sus tíos, se iba para casa de alguna amiga mía, lo que fuera, pero yo hacía mis viajes. Después ella reclamó y entonces fue cuando llegó a la casa la gerente del hogar y ella ya se quedaba en su casa con la gerente. Porque, ¿cuál era mi filosofía? Y lo sigue siendo. Yo no quiero que Ariana tenga por mamá a una mujer amargada que se pase toda la vida reclamándole, que no pudo hacer con su vida lo que quiso por cuidarla a ella, por estar pendiente de ella. De esas madres que le encasquetan todas las frustraciones a los hijos. No, yo fui una mujer completamente realizada, que hizo siempre lo que quiso hacer, y si eso significaba dejar a Ariana sola, ya yo me ocuparía de pagarle una terapia. Si ella tenía que resolver sus conflictos de abandono, de soledad, de dudas, pues ahí estaba su madre que producía suficiente para pagarle una terapia. Pero nunca dejar de hacer lo que yo quería hacer. Y para mí, el trabajo en un momento fue una urgencia, o sea, la única manera de que Ariana y yo nos pudiéramos mantener era que yo trabajara, que trabajara como una burra. Pero después mi trabajo se convirtió en una prioridad y yo lo tengo perfectamente claro. Para mí no hay nada en la vida que sea más importante que mi trabajo. Porque mi trabajo se convirtió en la razón de mi existencia. Viajar para contar Venezuela, para crear sentido de arraigo, para convencer a los venezolanos de las bondades de esta tierra, de la urgencia de defenderla. Y eso yo no lo podía cambiar por nada. Entonces, ¿qué hizo Ariana? Cuando se graduó de periodista, que yo no hubiera querido que ella estudiara periodismo, cuando se graduó, se me sentó enfrente y me dijo, mira mamá, yo voy a trabajar contigo, porque tú eres una marca y yo voy a vivir de esa marca y mis hijos van a vivir de esa marca. Yo inmediatamente me sentí como un paquete de harina pan, porque yo jamás me había planteado eso de ser una marca. Pero por supuesto, yo después entendí que Ariana lo que necesitaba era trabajar conmigo para poder estar conmigo. Porque la única manera de estar conmigo era ser una aliada en esto de mi trabajo. En un momento, cuando Ariana se graduó de bachillerato, yo decidí que ella se tenía que ir para los Estados Unidos. Y Ariana me dijo de todas las formas posibles que ella no quería estar allá un año.
Y yo la obligué, la monté en el avión, le hice la maleta, todo. Y yo ahorita, con los años, pienso que yo lo que quería era que ella se quedara. Que viviera allá, que hiciera su vida, que fuera independiente, que supiera manejarse lejos de mí, porque además sentía que yo era una presencia demasiado fuerte. Y Ariana, cuando regresó de ese viaje, me dijo, yo más nunca voy a vivir en un sitio donde no estén ni María ni tú. Así, determinante. O sea, yo empujándola para que fuera independiente y ella decidida a ser dependiente. Cuando Ariana finalmente se mudó a su casa, que se iba a casar y no se casó, es verdad que yo quería que ella fuera independiente, pero en el momento de proteger a mi hija, yo me doy con todo. Y cuando eso pasó, que Ariana no se casó, por todas las circunstancias, porque este niño se portó tan ruin. La única decisión noble fue decirle que no se quería casar. Pero de ahí en adelante fue la ruindad, exigiendo, era prácticamente una extorsión para que Ariana pudiera quedarse con ese apartamento, que era yo la que había dado el inicial. Y yo allí sentía que yo lo único que quería era ser un macho para entrarle a coñazo. Que todos los camiones del aseo urbano le pasaran por encima. Porque ¿cómo se le ocurría a nadie hacer sufrir a mi hija de esa manera? No te importa lo que te hagan a ti, pero que no se lo hagan a tu hija. Y en todos los momentos de independencia de Ariana, ha habido situaciones tan críticas y yo he reaccionado de las maneras más diversas. En ese momento, de verdad, lo único que quería era entrarle a coñazo. Después, Ariana se casa. Y cuando Ariana se divorcia, yo me convierto en una supernumeraria del Opus Dei. No puedo entender que se divorcie. Ella que me había dicho yo me voy a casar para toda la vida, porque Ariana siempre fue muy dura con lo que había sido mi vida sentimental. Ella admiraba mi vida profesional, pero decía, tu vida sentimental ha sido un desastre, mamá, y yo no voy a ser así. Y decide divorciarse. Y yo me vuelvo como una loca. Yo que lo único que he hecho en mi vida es divorciarme, separarme, vivir con, estar con, empatarme con, desentenderme de con, maletear a este, maletear al otro, quedarme de mi cuenta. O sea, sin ningún tipo de rigor y muchísimo menos ninguna frenesí moral por esta circunstancia. Pero claro, ese niño era mi versión en masculino. El trabajo como prioridad absoluta. Entonces, yo lo entendía, pero también me daba cuenta que él no podía ser la pareja de Ariana. Lo que pasa es que eso lo entendí muchísimo después. Con el tiempo, yo entendí que mi independencia se convirtió en una esclavitud. Y la defiendo con tal fiereza que dependo de ella. Ahora, ¿qué pasó cuando Ariana se convirtió en madre? Dios, el asombro, la admiración, el amor y la entrega. Una crianza que no tiene nada que ver con la de ella. Todo lo que para mí era mala crianza, para Ariana es
darle a Río las fortalezas para que sea un muchachito independiente y seguro. Ariana duerme con Río. Los dos, Ariana y Gabo, duermen con Río. Y a mí eso me parece inconcebible, porque me parece el sumo de la mala crianza. Me parece que cómo lo vas a consentir de esa manera. Cada vez que Río llora, Ariana lo carga y se lo pega de la teta. Río nunca llora más de 30 segundos. Ariana está perfectamente bien informada. Ariana sabe cuando tiene una crisis de crecimiento. Entonces va a exigir más teta. Ariana sabe cuando está cambiando de horario, porque todo eso está escrito. Porque ella se informa, porque ella lo sabe. Pero lo conmovedor, lo estremecedor es que yo la veo. Y la veo con una admiración. Y amo que ella sea una madre así y no me meto. No opino. No digo niñez. Me conmueve profundamente que su circunstancia pueda ser tan plácida, tan amorosa, tan feliz, que pueda ser junto a Gabo, que puedan estar en pareja, que tengan ese apoyo, que esa criatura se críe junto a su mamá y su papá con todo el amor del mundo. Asimilo las bondades de esa crianza tan feliz, tan plácida, tan entregada, tan generosa. Y a veces siento que mi hija es una sobreviviente. Afortunadamente, nunca me acompañó la culpa. Nunca. Pero sí creo que es una sobreviviente y probablemente así sea. Pero bueno, cuando ella necesitó terapia se la pagué y ella salió adelante y la verdad yo hice lo que tenía que hacer como me pareció que tenía que hacerlo. El nacimiento de tu hijo es el nacimiento de tu juez. Tu vida entera transcurre en el estrado. Yo le agradezco a Ariana de verdad su benevolencia y su comprensión la mayoría de las veces. Ariana no me culpa, Ariana resuelve. Y nos queremos muchísimo. Y yo estoy casi segura que a estas alturas yo fui declarada inocente. El Patio presentó Relatos Nómadas.